Bos días a todos. Por sensibilidade cos poñentes e con xente que nos acompaña hoxe, pero farei esta presentación en castelán para mellor entendernos todos. Por lo tanto, buenos días a todos, en especial a Ramón Camp y Batalla, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que me acompaña en esta mesa para la presentación de la jornada sobre responsabilidad patrimonial y procedimiento sancionador que organizamos conjuntamente con esta fundación de la que formamos parte, y para ello le dejo la palabra para que nos dirija también unas palabras. Buenos días, muchas gracias, diputado. Señoras y señores, efectivamente, la Fundación Democracia y Gobierno Local, que el año pasado hizo su 15 aniversario, es una entidad integrada por 25 entidades de carácter supramunicipal, concretamente 23 diputaciones y 2 cabildos insulares, el de Tenerife y Gran Canaria. Y la Diputación de Lugo, desde siempre, ha sido uno de los patronos que ha colaborado para que esta fundación tenga esta trayectoria que acabo de enunciar en cuanto al tiempo, y también pueda desarrollar su función de una forma efectiva, función que se concreta en el ámbito estrictamente formativo y también en el ámbito de análisis y reflexión sobre el derecho local. El ámbito formativo, y esta sesión de hoy es una buena prueba de ello, nos requiere de forma permanente un análisis, bien sea de la legislación nueva que pueda ir surgiendo. En los últimos tiempos hemos superado ya la avalancha que tuvimos en los años 14-15. Ahora, pues, por la situación política a nivel legislativo, a nivel estatal, no tenemos la hiperinflación normativa que tuvimos en aquellos momentos, también va bien para poder digerir todo lo que ahí se produjo, pero sí que hay normativa que nos viene, mucha de ella a nivel de la Unión Europea, de directivas de la Unión Europea, que nos obliga, pues, a una adaptación constante, a una preparación, a unas transformaciones, a una capacitación que, por otro lado, el funcionario público tiene de tener al día, y se nos exige de una forma muy notable. Sin ir más lejos, ahora, pues, dentro de pocos días, en fin, ya el reglamento de protección de datos que a nivel europeo, pues, entrará en vigor con toda su extensión. Esto nos obliga también a hacer una serie de cosas que van en la línea de capacitación que decíamos antes. Hace 2 semanas, concretamente, en Sevilla, la Fundación firmó con una serie de autoridades independientes que están especializadas en transparencia, pues un convenio, un protocolo general de actuaciones por la cual estas entidades harían formación en el mundo local en materia de transparencia y de protección de datos, pero sobre todo en transparencia, que es su función a través de la Fundación Democracia y Gobierno Local, con lo cual, bueno, pues nos da a nosotros una responsabilidad y también un protagonismo importante en este ámbito. Entre estas autoridades estaba la Valedora del Pueblo Galego, que firmó este protocolo, junto con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado, junto con la Autoridad Andaluza de Transparencia, la catalana, la aragonesa, la canaria, y ahora también se va a añadir la valenciana. Cito esto, que evidentemente no forma parte del programa de hoy, pero sí para que ustedes vean qué es la Fundación. O sea, el partner de la Diputación de Lugo, pues efectivamente tienen un conocimiento exacto de sus funciones y de sus posibilidades, y de la Fundación, que es el partner en esta actividad de hoy, pues también tiene que tener esta información que les estoy dando en este momento. Hace pocos días estábamos haciendo un acto como el de hoy, informativo, sobre comunicación en la Diputación de La Coruña, y hace quizá un mes y medio
en Pontevedra pues sobre turismo y medio ambiente, o sea, contratación administrativa, etcétera, etcétera, formación, en definitiva, ¿no? Esta formación también la vehiculamos a través de una serie de publicaciones. Quizá yo creo que algunos de ustedes sí la tendrán presente, los Cuadernos de Derecho Local, que es una revista, en fin, una publicación especializada que lleva, en fin, un contenido siempre de alto nivel académico y que a través de la Diputación se puede recibir. También el Anuario de Derecho Local, que también es la Cuadernos de Derecho Local, lo dirige el catedrático Luciano Parejo, de la Universidad Carlos III, y el Anuario de Derecho Local, el catedrático Tomás Font, de la Universidad de Barcelona. Y también esta revista, que ustedes han podido encontrar aquí en la entrada, pues sale trimestralmente y va a todos los ayuntamientos de más de 1000 habitantes de toda España, ¿no? Productos distintos que, junto con monografías y otras ediciones, pues intentamos cumplir este objetivo de formación. Y también, por qué no decirlo, la Fundación tiene un interés de forma permanente en poner en valor el trabajo que hacen las diputaciones, que hacen los gobiernos intermedios, como un nivel indispensable en la administración local del país para asegurar que los ciudadanos tengan una misma calidad de servicios, vivan donde vivan. Todos hemos visto que en algún momento ha habido discursos políticos en que, bueno, pues era fácil poner en duda, decir, oiga, esto de las diputaciones, como elección indirecta, no sabemos exactamente qué hacen, pues igual aquí pues esto se puede ahorrar muchas cosas, ¿no? Bueno, ahorrar muchas cosas, habitualmente quien dice eso lo dice desde una mentalidad muy capitalina y con poca perspectiva de cuál es la realidad local de nuestros pequeños concellos y municipios, y no sabe que, o no quiere saber, o no quiere entender que si no fuese por las diputaciones, en muchos casos, servicios básicos en el ámbito local no podrían estar asegurados. Y entonces poner en valor esto, pues también es una función de la Fundación, con estudios, como que se presentó este verano en la Universidad de Santander, Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, que es un documento de referencia para la actividad de estudio de las diputaciones. En definitiva, y con esto, señor diputado, yo termino esta presentación, pongo esta información en contexto con el acto de hoy, que es un acto especializado dentro de todo el ámbito de actuación de la Administración. Hablar sobre la responsabilidad patrimonial y el proceso sancionador, pues es entrar ya, biseccionar ámbitos concretos que para el empleado público es de especial importancia, puesto que la responsabilidad del mismo en cuanto al normal funcionamiento de los servicios públicos, que como ustedes saben está fijado en el artículo 106.2 de la Constitución, coge ya hoy día un desarrollo muy evidente en las leyes 39 del año 15 y 40 del año 15, la ley de procedimiento administrativo, el procedimiento del régimen común de las administraciones públicas y el de régimen jurídico. He equivocado el nombre de la primera ley, pero ya me perdonarán. En las que contemplan esta materia y nuestros ponentes hoy van a entrar a fondo en los mismos, ¿no? Quiero agradecer la presencia de los ponentes que hoy conforman todo el aspecto docente de este curso, su predisposición. Desde el primer día todos aceptaron venir encantados y también ellos nos van a dar cuenta, pues de una forma muy a fondo, de una serie de elementos que, con el coloquio que posteriormente se va a originar por parte de ustedes, seguro que hoy vamos a tener pues un resultado entre mañana y tarde realmente positivo. Digo lo del coloquio porque el coloquio también forma parte de la sesión formativa. A veces, después de una intervención, aparece un silencio que no se sabe si es de aprobación, no, de desaprobación no, pero se establecen unos silencios
que si no hay otra oportunidad, pues bienvenido sea el silencio, pero que se aproveche porque tenemos aquí personas que pueden ayudar a solventar dudas al respecto y estas ocasiones se tienen de aprovechar. Gracias por su asistencia y, señor diputado, una vez más, gracias por su colaboración personalmente, porque en las reuniones de patronato, él siempre está en las reuniones de patronato de la Fundación, y también hacer llegar a la presidencia de la Diputación en fin, el agradecimiento por parte de la Fundación de la colaboración que siempre hemos tenido para desarrollar nuestras funciones por parte de la Diputación de Lugo. Muchas gracias. A vosotros y a todos los que hoy nos acompañáis, técnicos, interventores, secretarios, alcaldes, concejales, que veo en el salón de actos. Un placer para nosotros, para el Gobierno de la Diputación, que una llamada a una de las competencias que tenemos, pero la menos valorada por la ciudadanía, que es precisamente la formación, la colaboración con los trabajadores, con el personal de las instituciones en el mejor desempeño de su trabajo, pues tenga esta respuesta en la provincia de Lugo, como lo tuvo pues la organizada hace unos meses sobre licencias municipales y otras cuestiones. Hacemos esto en colaboración con la Fundación Democracia y Gobierno Local, porque muchas veces, incluso cuando se dice pues de que somos miembros de una fundación, bueno, pues todos sabemos las sombras que pesan sobre esas situaciones o sobre esos hechos, pero aquí se materializan y aquí se constatan. Probablemente, si todas las iniciativas que desarrollamos en colaboración con la Fundación Democracia y Gobierno Local, todas las publicaciones a las que tenemos acceso y, por lo tanto, también pueden disfrutar los trabajadores de los ayuntamientos y de la propia Diputación, tuviésemos que costearlas al margen de la Fundación Democracia y Gobierno Local, pues el coste que nos tiene como miembros del patronato sería ridículo y no tendría el alcance, evidentemente, documental ni de oportunidades formativas o de debate sobre aspectos fundamentales como este. A lo largo del día vamos a profundizar y a ver desde un aspecto general, pero también en detalle sobre algún aspecto concreto, sobre la responsabilidad patrimonial o el derecho sancionador de las administraciones, algo que existe y que es indiscutible y que, por garantía de quien lo ejerce, pero también por garantía del ciudadano que se ve involucrado en un expediente, pues debemos hacerlo con el mayor escrúpulo y con el mayor detalle posible. En un Estado, en una situación administrativa o legislativa que es un mare magnum de legislación donde pues encontrar la definición, encontrar el procedimiento exacto, perfecto, es muy difícil porque nadie ha tenido la valentía de afrontar la simplificación y la concreción legislativa en España. Es más necesario que nunca este tipo de iniciativas que nos ayuden a todos a ser más justos, más eficientes y, por lo tanto, más efectivos también en el desempeño de nuestras responsabilidades, sea desde la parte laboral, sea desde la parte política o de dirección de las instituciones. Espero que sea de provecho para todos vosotros, así se ha planificado y eso es lo que se pretende. Y como decía Ramón, que no nos quedemos solo en las ponencias, que provoquemos ese coloquio, ese debate, esa discusión que nos permita aclarar cualquier cuestión o cualquier duda que podamos tener, porque no tenemos todos los días la oportunidad de tener con nosotros a ponentes de tan alto nivel como los que hoy nos acompañan, por lo que agradezco también a la Fundación Democracia y Gobierno Local esa deferencia o ese tacto que siempre tienen cuando organizamos algo en Lugo con traer a lo mejor del escaparate para que podamos disfrutarlo y para que podamos aprovecharlo en nuestra provincia. Por lo tanto, si os parece, vamos con 5 minutos de retraso, que no es mucho para las costumbres. Damos comienzo a esta jornada sobre responsabilidad patrimonial y derecho sancionador
con la primera ponencia, que versa sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas desde una perspectiva general, a cargo de don Tomás Quintana López, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León desde el año 1993, autor y coautor de más de una treintena de libros y de más de 70 ensayos publicados en revistas de la especialidad en materias tan variadas como derecho local, derecho urbanístico, derecho ambiental, derecho veterinario, contratación pública, expropiación forzosa, función pública y tiene reconocidos 5 sexenios de investigación. Ha desempeñado también, entre otros, los cargos de secretario general, vicerrector, decano de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y presidente de la Junta Electoral de su universidad. Ha sido presidente de la Comisión Gestora de Obra Social Caja España Caja Duero para su transformación en fundación, investigador principal de numerosos proyectos de investigación, conferenciante habitual en cursos y seminarios nacionales e internacionales en los más diversos temas de derecho administrativo, consultor de administraciones públicas y de despachos profesionales, miembro también de los consejos de dirección y comités de redacción de varias revistas jurídicas. Con él os dejo. Buenos días nuevamente y muchas gracias a todos por asistir a estas jornadas. Agradecer a la Fundación Democracia y Gobierno Local la invitación que en su momento me cursó para participar en esta jornada sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo sancionador. Agradecimiento que también, lógicamente, quiero compartir con la Diputación Provincial de Lugo, en cuya casa en este momento nos encontramos, y expresar por ello, pues, no solamente mi agradecimiento y también mi satisfacción por estar con todos ustedes, un colectivo muy cercano a lo que viene siendo, pues, mi trayectoria profesional como profesor de Derecho Administrativo, en cuanto que muchos de los temas que a mí me han preocupado a lo largo de mi vida, algunos de ellos se han citado por quien amablemente, pues, me ha introducido en esta jornada, pues son comunes a todos ustedes porque forman parte de su quehacer diario como profesionales del mundo local, que no solamente se limita a la aplicación estricta de lo que se conoce de una forma quizás un poco simplista como derecho local, sino que son ustedes además auténticos generalistas en el derecho, porque más allá de lo que constituye propiamente la aplicación de las normas del día a día, que son eso que se conoce como derecho local, también son aplicadores del derecho en general, y además de una forma extraordinariamente objeto de valoración, que debe ser objeto de valoración en la medida en que ustedes no forman parte de un colectivo, de un bufete pluripersonal, sino que trabajan exclusivamente frente a todo en sus respectivos municipios. Por tanto, también vaya por ello mi reconocimiento hacia su labor como personas que mantienen, digamos, el ordenamiento jurídico en sus respectivos ámbitos laborales. Bien, y dicho esto, en efecto, me corresponde a mí, en este momento, plantear algunas de las cuestiones fundamentales, las principales y más generales, de lo que es el sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en nuestro ordenamiento jurídico, que, en fin, no es algo novedoso, pero que sí se va renovando con el tiempo en función no solamente de reformas legislativas que van acaeciendo en cada momento, sino que además, pues lógicamente, se va renovando con una interpretación cada vez diferente, una interpretación que va dando sus pinceladas y de alguna forma, pues va, de una forma casi imperceptible, va modificando lo que es pues las primeras interpretaciones relativas a la responsabilidad. Por tanto, mi conferencia o mi intervención pues va a ser estrictamente vinculada a los principios para que los compañeros que sucesivamente van a intervenir en esta jornada pues puedan alumbrar algunos aspectos más concretos y con más detalle de los que yo, lógicamente, voy a referirme. Bien, de todos es conocido que en la opción entre los dos grandes sistemas de responsabilidad patrimonial por daños que se puedan producir, digamos, en esos dos sistemas, uno basado en lo que es pues, la culpa, la responsabilidad por culpa o responsabilidad de carácter subjetivo, que así es como, bueno, pues tradicionalmente se ha conocido, y el otro sistema de responsabilidad objetiva vinculada al riesgo que generan determinadas actividades,
En esa duplicidad de sistemas a los que confluyen con unos u otros matices los distintos regímenes jurídicos relativos a la responsabilidad por daños, sabemos que el legislador español se decantó por el sistema de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo, y además lo hizo ya hace bastante tiempo, hace más de medio siglo, sobre la base de que la Administración, en su actividad cotidiana, en su actividad prestacional, pues también genera daños a los particulares, que han de ser objeto de indemnización. Esos daños no son la consecuencia de una manifestación voluntaria, no son la consecuencia de una actividad derechamente dirigida a producir ese daño, sino que más bien se trata de daños que de forma involuntaria y de forma incidental se producen en general en los particulares, como destinatarios de esa actividad prestacional que realizan las administraciones públicas, pero que de alguna forma también han de ser objeto de indemnización. Esto fue un salto cualitativo muy importante. Lo que se produce a mediados del siglo pasado, a lo que me voy a referir ahora, con la incorporación del sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, se produce un salto cualitativo muy importante en nuestro sistema de responsabilidades, en nuestro sistema general de responsabilidad. Porque hubo que superar viejos dogmas, anclados incluso algunos de ellos en el absolutismo, y nos tenemos que retrotraer a siglos atrás, viejos dogmas que daban soporte a un principio de irresponsabilidad patrimonial de los poderes públicos. Y como digo, pues esos viejos dogmas se anclaban incluso en el antiguo régimen. Por ejemplo, es conocido el aforismo del derecho anglosajón que venía a decir que el rey no puede cometer ilícitos, y de ahí pues todo lo que constituía el poder público no podía cometer ilícitos, y por tanto ningún tipo de responsabilidad se podían derivar de las actuaciones que estos podían realizar. En fin, ese es el sistema que había hasta mediados del siglo pasado, prácticamente, la irresponsabilidad patrimonial de los poderes públicos y particularmente de las administraciones públicas. Sin embargo, en 1954, con motivo de la aprobación de la Ley de Expropiación Forzosa, todavía en vigor, pues se trata de colmar esa importante laguna que existía en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que pudiera, solventarse en forma de resarcimiento patrimonial los daños que las administraciones públicas pudieran realizar a los ciudadanos, a los particulares en general. De manera que se situó a la Ley de Expropiación Forzosa, como garante de un principio general de indemnizabilidad patrimonial, en el sentido de que los particulares podrían recibir la compensación correspondiente, bien se produjera el daño o el detrimento patrimonial como consecuencia del ejercicio de la potestad expropiatoria, que es a lo que de forma más directa y general se dirigía, lógicamente, la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, sino también podrían exigir el resarcimiento de los daños cuando estos se producían como consecuencia de una actividad de carácter prestacional, no directamente dirigida a producir el daño, sino como consecuencia incidental de esa actividad de carácter servicial o prestacional que realizan las administraciones públicas. De manera que la Ley de Expropiación Forzosa se sitúa en 1954 como, la norma garante dentro de nuestro ordenamiento jurídico que va a permitir garantizar la integridad patrimonial de los particulares frente a los daños que de cualquier modo o de cualquier forma pudieran producirse en detrimento de los particulares afectados por él mismo. Y ahí está el artículo 121, bien conocido de todos, de la Ley de Expropiación Forzosa, que establecía porque, ha quedado un poco, no en desuso, pero sí quizás un poco alejado de lo que después es el sistema general de la responsabilidad patrimonial. Pero, ya en aquel momento se veía por dónde iban el nuevo rumbo que había adoptado o tomado nuestro legislador, al decir que dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento, el procedimiento de expropiación forzosa, toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos a que esta ley se refiere, bienes y derechos a que la Ley de Expropiación Forzosa se refiere, por tanto, bienes y derechos susceptibles de expropiación, siempre que esos daños fueran consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El paso que daba el legislador era muy importante con el artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa en el año 1954. Pero el propio legislador pronto cayó en la cuenta de que estaba incurriendo en una limitación del sistema de responsabilidad patrimonial de la administración pública nada justificada o muy poco justificada, pues la indemnización de los daños
producidos al patrimonio de los particulares se vinculaba exclusivamente a los daños producidos en los bienes y derechos susceptibles de expropiación forzosa, bienes y derechos que podían ser objeto de expropiación forzosa. Pero, claro, no se ocultaba que podía producirse daños a otros bienes y derechos no susceptibles de expropiación forzosa, pero que también podían resultar afectados negativamente como consecuencia de la actividad prestacional de las administraciones públicas. Pensemos, por ejemplo, en los daños morales o corporales, daños producidos en bienes no susceptibles de expropiación y, por tanto, no susceptibles de indemnización, pero que, al fin y al cabo, eran daños relevantes, daños que afectaban al patrimonio jurídico del particular, en este caso, pues, de ciudadanos, personas físicas. Bien, pues, esa limitación, nada justificada, como decía, del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración, que afectaba a los posibles daños que pudieran producirse en la propia integridad física o en la fama o daño moral del ciudadano, etcétera, pues tuvo que ser solventada rápidamente. Y en efecto se aprovechó la vía reglamentaria, la aprobación del reglamento de expropiación forzosa en el año 1957, 3 años después, para introducir a través del artículo 133 pues, un tenor que es sensiblemente diferente al que contenía el artículo 121, de manera que se viene a decir en este artículo 133 del reglamento de expropiación forzosa que dará lugar también a indemnización toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, ya no dice bienes y derechos susceptibles de expropiación, sino en sus bienes y derechos, siempre que sean, ahora sí, susceptibles de evaluación económica, de manera que solamente en la medida en que pudieran ser susceptibles de evaluación económica, habría obligación por parte de la Administración causante del daño de resarcir el mismo. Bien, se acoge con ello, por tanto, el sistema de resarcimiento más allá de los bienes materiales, bienes inmateriales o bienes, digamos, vinculados a la integridad física de los particulares. Los daños morales, particularmente, pronto entraron en el ámbito del reconocimiento jurisprudencial de los mismos, a efectos expropiatorios. Todos somos profesionales de la Administración, pues conocemos la jurisprudencia, sobre todo los grandes pronunciamientos clásicos, también en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, y a ninguno de ustedes les descubro que en el año 1975 el Tribunal Supremo dictó una sentencia conocida como la sentencia de los novios de Granada, que si no fuera porque, en fin, hay un hecho trágico detrás de la misma, pues casi nos produciría cierta sonrisa, ¿no? Porque el acontecimiento en sí pues tiene también algo de peculiar. Bueno, recordarán ustedes que en este caso pues, se trataba de un enfermo mental que, alojado, por cierto, en un hospital público dependiente de una diputación, que como saben ustedes, las diputaciones en su momento pues, eran las titulares de competencias en materia sanitaria, se arroja por una ventana con tan mala suerte de que debajo de la misma hay una pareja de novios. En fin, no vamos a entrar en detalles de lo que podían estar o no haciendo en ese momento, pero lo cierto es que el impacto mata al novio y hiere a la novia. Y se plantea la cuestión de la responsabilidad patrimonial de la Administración en ese caso. Y supone que finalmente el Tribunal Supremo reconoce los daños morales ocasionados a la novia, que la mujer pues, se queda compuesta y sin novio, y nunca mejor dicho, ¿no? Y ahí se abre la espita para que a partir del momento pues, puedan ser reconocidos daños morales. Hay otras sentencias posteriores, algunas muy importantes y muy interesantes en su momento, como aquella en la que se reconoce el derecho a indemnización de una mujer que, estando embarazada, sufre un accidente como consecuencia de un accidente que se produce por una colisión con un árbol que está en medio de la carretera, pierde al hijo que todavía albergaba en su seno, y también se reconoce los daños morales ocasionados a la mujer por este. En fin, entró ya, digamos, de una forma muy normal el reconocimiento jurisprudencial de los daños morales. Y en la misma línea, pues los daños corporales también fueron objeto de reconocimiento muy pronto, a través de una jurisprudencia
que en distintos ámbitos sectoriales pues va reconociendo el derecho a indemnización por los daños corporales causados por las administraciones públicas, bien por una acción o bien por omisión. Y ahí está la doctrina jurisprudencial construida en relación con las lesiones o daños o muerte incluso producida como consecuencia del funcionamiento de la administración sanitaria. Una doctrina que atribuye el deber de indemnizar a la administración en aquellos casos en que se produce un daño de carácter corporal o incluso la muerte como consecuencia de una actuación médica anómala, es decir, una actuación médica contraria a la lex artis, contrario a los buenos usos, digamos, de la medicina, pero también cuando el daño se produce como consecuencia de lo que la jurisprudencia viene reconociendo como la pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad de sanar o de reducir sus dolencias a aquel enfermo que, como consecuencia de no habérsele aplicado el tratamiento correcto o haberse actuado conforme al protocolo médico previsto en el caso, se produce una situación en la que el enfermo pues no puede obtener, no digo que debiera haber obtenido, sino que no puede obtener eventualmente la curación o la reducción de su enfermedad. Y en estos casos también se reconoce el derecho a indemnización por los daños, digamos, a la integridad física derivados de esa pérdida de oportunidad como consecuencia de una actuación de la Administración que no es directamente anómala, porque no hay una actuación absolutamente contraria, por así decirlo, a la lex artis, pero sí se pone al enfermo en una situación de pérdida de oportunidad. Evidentemente nadie tenemos el derecho a la curación, ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie tiene derecho a la curación, ni aquí ni en ningún país, porque nadie puede garantizar que el médico nos vaya a curar, porque una misma enfermedad a dos personas se le aplica el mismo tratamiento, una sana y otra no sana. Bueno, pues eso es la naturaleza de las cosas, en nuestro caso la naturaleza propia de la condición del ser vivo. Pero sí tenemos derecho a que se nos aplique el tratamiento médico adecuado. Y cuando no se aplica el tratamiento médico adecuado, estamos en condiciones de exigir responsabilidad porque hemos perdido la oportunidad de curarnos. Simplemente la oportunidad. ¿En qué se nos va a indemnizar? Pues se nos va a indemnizar aplicando unos criterios derivados de la propia estadística. En estas condiciones, ¿cuántos se curan, cuántos no se curan, cuántas personas, si se les aplica este tratamiento o se les ha aplicado este tratamiento y han obtenido mejora en sus dolencias, etcétera? Y sobre esa base, pues los jueces pues, reconocen responsabilidad y reconocen el derecho a indemnización. Hay una sentencia muy interesante sobre la doctrina de la pérdida de oportunidad, que si tienen ustedes oportunidad y quieren la pueden leer, es una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 7 de julio del año 2008, en un asunto que versa sobre la no aplicación de un sistema, digamos, paliativo para una persona que sufrió una situación de pérdida de presión porque era buceador, etcétera. Es el asunto conocido como, bueno, conocido, por mí conocido, yo no lo he visto digamos, escrito en ningún sitio, pero yo me refiero a él como el asunto de la cámara hiperbárica, es decir, que no se le aplicó no se le puso en la cámara hiperbárica en el tiempo preciso, porque el 75% de las personas que en esas circunstancias se les aplica la cámara o se les pone a disposición una cámara hiperbárica, pues el 75% de las personas sanaban. Hay un 25% de que no lograban sanar y, digamos, tuvieron que o bien fallecer o bien, digamos, arrostrar una incapacidad de por vida, bueno, pues por las circunstancias en cuestión. Pero hay un 75% que en esas condiciones sana. Bueno, pues ahí se produce una situación de pérdida de oportunidad y, por tanto, susceptible de indemnización. Bueno, este sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración, que afecta a bienes materiales, a bienes inmateriales, digamos que es el que se implanta en 1954 o 1957. Saben ustedes, en fin, son personas ya, la mayor parte de ustedes, que han tenido que aplicar no las normas vigentes, sino las anteriores, y muy posiblemente también las anteriores de las anteriores, pues saben que este sistema de responsabilidad se ha ido reproduciendo a través de distintas leyes o bien reguladoras de las administraciones públicas en general, o bien reguladoras del procedimiento administrativo, depende de las opciones de cada momento del propio legislador. Pues bien, este sistema es el que también está, con algunas modulaciones, presente en la actual Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, en cuyos artículos 32 a 37 se reconoce el sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas vinculado al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Un sistema, desde luego, que tiene su, digamos, anclaje también en la propia Constitución, aunque ciertamente la Constitución, como no podría ser de otra forma, pues deja libertad al legislador para que configure el sistema de responsabilidad en cada momento como le considere oportuno. Pero sí reconoce,
pese a esa libertad que deja al legislador para que escriba la letra pequeña, por así decirlo, sobre el sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, más allá de ello, la propia Constitución establece que tendrán derecho a indemnización por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos los particulares, salvo los casos de fuerza mayor, etcétera, etcétera. Por tanto, se parte del sistema de responsabilidad, digamos, responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Por tanto, un sistema vinculado, un sistema más bien de carácter objetivo, en los términos que en cada momento establezca el legislador. Y los términos que en cada momento establece el legislador ahora son los artículos 32 a 37 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En fin, me da un poco de pudor ante ustedes, digamos, hablar de lo que constituyen las claves del sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que en definitiva es lo que me corresponde por este tema introductorio que tengo que desarrollar, porque ustedes son perfectamente conocedores de cuáles son estas claves, por tanto, las voy a citar un poco de pasada y simplemente, pues incluso casi de forma telegráfica, porque todos sabemos que el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración es un sistema de carácter de responsabilidad directa, en la que la reclamación siempre ha de ser dirigida o ha de ir dirigida a la propia Administración, con independencia de que quien haya causado materialmente el daño sea una persona vinculada a la Administración por una relación de carácter estatutario funcionarial, una relación de carácter laboral o lo haya causado una persona que ostenta un cargo de responsabilidad de gestión como autoridad pública en esa administración, o incluso cuando lo haya podido causar a una persona dependiente o bajo la custodia de la propia administración. Ahí está el caso de los 9 de Granada, que antes ilustraba, ¿no?, con un ejemplo. Por tanto, la responsabilidad siempre es directa de la Administración, con independencia de que la Administración, como después se hablará con algún detalle con mayor detalle en estas jornadas, la Administración pueda ejercer la acción de regreso frente a aquella persona, funcionario, laboral o autoridad, que con su comportamiento activo u omisivo hubiera causado el daño que ya en su momento haya resarcido la propia Administración. La responsabilidad de la Administración también es objetiva. En fin, nada descubro que ustedes no sepan. La responsabilidad surge del detrimento patrimonial causado por la actuación de la Administración, actuación o omisión del deber de actuar de la Administración, sin que tenga que concurrir ninguna circunstancia vinculada a dolo, culpa o negligencia. Es más, el legislador viene desde 1954 afirmando que la responsabilidad es de carácter objetiva derivada del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, e incluso es indiferente que la actuación de la Administración sea lícita o ilícita. Es decir, que con una actuación ilícita también se puede derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre que, como veremos después, también de forma muy somera, esa actividad lícita sea antijurídica, en el sentido de que quien la sufre no tenga la obligación jurídica de soportarlo. Pero también debemos de situar las cosas en sus justos límites, porque el que sea una responsabilidad de carácter objetivo no significa que cualquier daño derivado del funcionamiento de la Administración sea susceptible de indemnización o pueda abrir el camino a la indemnización con ciertas garantías de éxito. Porque la jurisprudencia, y yo creo que con mucha razón, ha ido, después de una época contabilizada en años, en la que ha ido abriendo la mano, pensando en que, bueno, pues el principio de solidaridad, todos hay que indemnizar, etcétera, etcétera, bueno, pues ha ido cerrando un poco de una forma muy razonable, cerrando esa expansión tanto incontrolada que a modo de mancha de aceite iba interpretándose el sistema de responsabilidad objetiva de las administraciones públicas. Nos encontramos con sentencias de hace 25 o 30 años que nos llaman la atención. Por ejemplo, un caso de una persona que fallece en un quirófano en el marco de una operación y, bueno, pues resulta que solicita indemnización, se le reconoce indemnización judicialmente, sobre la base de que, bueno, pues, en fin, no hay ninguna actuación de carácter médico que sea susceptible de ser considerada como anómala, es decir, se ha actuado completamente conforme a la lex artis, pero como se ha producido resultado de muerte, hay que indemnizar. En fin, eso parece más bien un seguro de vida, más que otra cosa, ¿no? No es propiamente un sistema de responsabilidad patrimonial. Bueno, pues eso se ha ido cerrando por parte de la jurisprudencia y de forma muy apreciable en estos no últimos años, pero sí en los últimos decenios incluso, cuando frente a una extralimitación del sistema que se había producido
en el sentido de que, bueno, pues como paga la Administración, pues se cubren los daños y punto, ¿no? En fin, yo creo que se caía en situaciones claramente injustas. Pues bien, la jurisprudencia ahora digo que va cerrando, y un buen ejemplo nos lo ofrece el ámbito sanitario y otros ámbitos. En el ámbito sanitario, actualmente no se reconoce el derecho a indemnización cuando la Administración pueda demostrar en el ámbito sanitario que el daño se ha producido pese a que la actuación médica haya sido conforme a la lex artis, es decir, que ha habido una buena praxis médica. De manera que si la Administración, aunque haya habido un resultado dañoso, pone de manifiesto, logra demostrar que no ha habido ninguna anormalidad en el funcionamiento del servicio administrativo, la prestación del servicio, entonces no cabe el derecho a indemnización. Con cargo o conforme a ese criterio no hubiera sido indemnizable el fallecimiento del ciudadano que en el quirófano falleció como consecuencia, en el marco de una intervención quirúrgica en la que no se apreciaba ningún elemento de anormalidad en el funcionamiento del servicio público. En el ámbito penitenciario ocurre lo mismo. Hay numerosísimas sentencias que en el ámbito penitenciario, digamos, en el que se producen numerosos daños como consecuencia de reyertas o peleas, que en muchos casos cruentas o más o menos cruentas entre los internos, pues la jurisprudencia viene reconociendo que el derecho a indemnización, cuando se haya apreciado algún elemento de anormalidad en el servicio público penitenciario, de manera que si no se ha apreciado un elemento de anormalidad o el elemento de anormalidad que se ha apreciado no es suficientemente relevante, no cabe, digamos, atribuir el deber de indemnizar a la Administración pese a que el daño se haya producido en un contexto, digamos, sometido a control por parte de la Administración pública. En fin, también saben ustedes que, y esta sería otra de las claves del sistema de responsabilidad patrimonial, la importancia que tiene el concepto técnico-jurídico de lesión resarcible. No estamos hablando de un daño materialmente considerado, sino que el daño tiene que ser una lesión en el sentido técnico-jurídico, que requiere que el daño sea efectivo, daño actual, daño producido, que se ha producido, no simplemente eventual o de posible producción, eso es daño efectivo, daño evaluable económicamente, susceptible de ser traducido, por tanto, a términos económicos, y daño además que sea individualizado, ha de ser individualizado en relación con persona o grupo de personas, es decir, un daño que se proyecta de forma excesiva y desigual sobre un grupo de personas, una persona o un grupo de personas, pero que no afecta al conjunto de la ciudadanía, porque si el daño, ese supuesto daño, afecta al conjunto de la ciudadanía, pues todos nos vemos afectados por el mismo y ese daño pues dejará de ser daño, lesión resarcible, para convertirse en una carga que los ciudadanos tenemos que soportar por el hecho de vivir en sociedad. Nadie puede exigir una indemnización porque, digamos, el servicio de recogida de basuras del municipio pase delante de su casa por la noche y le despierte. Bueno, pues le despierta a usted, le despierta a su vecino y al anterior y al posterior y tal. Y si usted quiere vivir aquí en sociedad, tiene que soportar ese daño, ese supuesto daño, que no lesión resarcible. Bien, daño, por tanto, efectivo, evaluable económicamente, daño, por tanto, que se proyecta de forma desigual y excesiva sobre unos, pero no sobre otros. Y el daño, además, ha de ser antijurídico, en el sentido, como antes avanzaba, de que quien lo sufre no tenga la obligación de soportarlo. O sea, un concepto, digamos, muy acuñado por la jurisprudencia muchos años atrás, del que ya se hace eco de una forma normal la propia Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Es importante, yo creo, reparar en un supuesto concreto en el que el legislador ha tenido que matizar la consideración de la antijuridicidad del daño en los casos en los que los daños se deriven de hechos o circunstancias que no hubieran podido preverse o evitarse de acuerdo con los conocimientos científicos o técnicos que existían cuando el daño se produjo. Esto lo ha tenido que establecer propiamente de una forma expresa el legislador para, digamos, desvincular el deber de indemnización de la Administración por responsabilidad patrimonial de los casos en los que el daño se ha producido efectivamente, pero en un contexto en el que nadie tenía la posibilidad de conocer que esos daños se iban a producir o esos daños eventualmente se podían evitar, porque no había conocimientos técnicos ni científicos que pusieran a disposición de la Administración la forma de evitarlos.
Este precepto, que no es novedoso en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, porque ya estaba en la Ley 30/1992 como consecuencia de una reforma que se produce en la misma, digamos, sale al paso de las numerosas reclamaciones de indemnización de daños que se producen en un momento histórico determinado como consecuencia de los numerosos casos de contagios de enfermedades, normalmente por transfusiones de sangre, en hospitales públicos, en un momento en el que no se tenía conocimiento científico de la trascendencia de la transfusión a efectos de los posibles contagios infecciosos que se podían producir. Estamos hablando, pues, de algunos tipos de enfermedades muy conocidas y que, lamentablemente, pues, tenemos que convivir con ellas, como algunos supuestos de hepatitis, o el virus de inmunodeficiencia adquirida también. Bien, pues sale al paso el legislador diciendo, bueno, ¿cómo va a responder la Administración de unos daños que se han producido efectivamente en la prestación de un servicio público sanitario cuando no teníamos ni conocimiento científico porque la ciencia técnica no nos lo había proporcionado? Va a responder en forma de responsabilidad patrimonial de la Administración. Sin perjuicio, evidentemente, que, en fin, pues en un estado más bien avanzado como es el nuestro, o muy avanzado, si lo comparamos con otros muchos, como es el nuestro, pues a esas personas no se las puede dejar tampoco a su cargo, sino que, bueno, la Administración se puede hacer cargo de ellas, digamos, en unos términos no de responsabilidad patrimonial, sino pues mediante ayudas públicas, mediante pues la atención a la enfermedad, etcétera, etcétera, pero no en el marco. Es decir, se le pueden realizar prestaciones asistenciales, se pueden realizar prestaciones económicas, etcétera, pero no en el marco de responsabilidad patrimonial de la Administración. Conforme a esta norma, pues incluso ya se están dictando sentencias, ahora ya pues son menos, pero en estos casos concretos, pero hay algunas muy ilustrativas que ponen de manifiesto la existencia de un daño que se ha producido sin conocimiento científico-técnico de cómo se podía evitar, un daño, un contagio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la sentencia de 1 de noviembre del año 2001 declara que no debe reconocerse el derecho a indemnización a un ciudadano porque fue objeto de contagio de hepatitis C mediante una transfusión de sangre realizada en un hospital público, por cuanto hasta bastantes años después de que se produjo ese hecho, no se dispuso comercialmente de los reactivos que posibilitaron la detección de anticuerpos frente a dicho virus, consecuencia de lo cual es que la imposibilidad de detección del virus en la fecha de la transfusión que determinó el daño por contagio de esa enfermedad. En fin, también hablar de las claves del sistema de responsabilidad nos lleva a la imputación del daño que para que prospere la reclamación tiene que ser a la propia Administración pública y habrá posibilidad de éxito en esa imputación cuando el daño se haya producido como consecuencia de la prestación de los servicios públicos que forman parte de las competencias que gestiona esa Administración pública, con independencia de que la producción o causación material del daño, como antes decía, obedezca a un comportamiento activo o una omisión de actuar por parte de personas vinculadas a la Administración, personas dependientes de la Administración, personas custodiadas por la Administración. Y la relación de causalidad, relación causa-efecto entre la actuación o no actuación imputable a la Administración y la producción del hecho lesivo. Se entiende que ese nexo causal, esa relación causa-efecto, se rompe en aquellos casos en los que se puede acreditar que la Administración no ha tenido una participación ni directa ni indirecta, ni exclusiva ni concurrente, ni inmediata ni inmediata en la producción del hecho lesivo. Piensen ustedes que más allá de esos supuestos concretos, inmediata, directa, indirecta, exclusiva o concurrente, hay muchas posibilidades de salpicar, por así decirlo, a la Administración y en aquellos casos en los que se produzca el daño vinculado de una forma directa o indirecta con la actuación de la Administración pública y que en esos casos debe digamos, solventar ese daño mediante la indemnización correspondiente. Se excluye de esa relación de causalidad la concurrencia, como todos ustedes saben, de la fuerza mayor. La fuerza mayor como, digamos, atendiendo a la propia jurisprudencia, como aquellos acontecimientos insólitos, extraños, exteriores a la gestión de los servicios públicos, acontecimientos imprevisibles o previsibles, pero inevitables. Todos esos supuestos suponen una exoneración del deber de indemnizar por parte de las administraciones públicas en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración. Contrariamente a la fuerza mayor,
está el caso fortuito como, digamos, como reverso de lo que es la fuerza mayor. Caso fortuito que, ese sí, digamos, en caso de producirse y como consecuencia del mismo producirse un daño al particular, pues la Administración tiene que indemnizar. Y tiene que indemnizar porque se considera que el caso fortuito es un acontecimiento imprevisible, ciertamente, pero estrechamente vinculado a la gestión del servicio público y, por tanto, acontecimiento que surge en el contexto de la prestación del servicio público, aunque fuera imprevisible. Y, por tanto, en este caso, la Administración no queda eximida del deber de indemnizar. Es importante una sentencia, yo creo que es muy ilustrativa, sobre la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, una sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre del año 2001 que reconoce el derecho a indemnización de pues de los familiares, lamentablemente, de los familiares de dos personas que circulaban en un vehículo y que sufrieron un accidente con resultado de muerte de ambos porque cayeron unas piedras de una ladera de una montaña y les arrastró por un precipicio y les mató. Bueno, pues ahí la Administración se debate entre si hay fuerza mayor o caso fortuito y llega a la conclusión de que ese es un caso fortuito en la medida en que digamos, las circunstancias de carácter meteorológico de otra naturaleza que concurrían en ese día no eran extraordinarias, no se habían producido unas lluvias torrenciales que hicieran posible el que parte de la ladera de la montaña digamos, discurriera hacia abajo y, por tanto, cayeran las piedras que arrastraron al vehículo, etcétera, sino que se habían producido en una situación de absoluta normalidad. Por tanto, la Administración tenía que haber previsto que esas piedras podían caer en situaciones no anormales, sino en situaciones normales. Bien, también me voy a referir al procedimiento, porque aquí pues, hay algunas novedades, ya no que proporciona no la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sino la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la coetánea Ley de Procedimiento Administrativo Común. El procedimiento para la reclamación de la indemnización puede discurrir por la vía ordinaria o por una vía de carácter abreviada o simplificada. En cualquier caso, el procedimiento ordinario es el procedimiento administrativo común. Está regulado por lo que constituyen las reglas reguladoras del procedimiento administrativo común con aquellas especialidades que impone, digamos, el objeto del mismo, el objeto del procedimiento, que no es otro que que se produzca un reconocimiento del derecho a indemnización por parte de la Administración pública. Bien, en cuanto a la iniciación del procedimiento, puede ser bien de oficio, bien a instancia de parte. Normalmente será a instancia de parte, evidentemente, pero digamos, queda abierta la posibilidad de que se inicie de oficio. Pero normalmente será un procedimiento iniciado a instancia de parte. Tanto cuando se inicia de oficio como, lo más normal, se inicia a instancia de parte, el procedimiento se ha de iniciar dentro del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad, que es de 1 año a partir de la producción del hecho lesivo o desde que éste se manifiesta externamente. Cuando se trata de daños físicos o psíquicos, el dies a quo para el cómputo de ese plazo de prescripción comienza cuando se produce la curación de la persona afectada por el daño físico, o bien cuando no hay curación desde el momento en que pueden fijarse sus secuelas. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta una jurisprudencia importante en relación con el sistema el ejercicio de la acción de responsabilidad por daños físicos o psíquicos cuando no hay curación. Hemos dicho que, como regla general, será el dies a quo para el cómputo del plazo de ese año será el momento en que se produce la curación. Pero si no se produce curación, desde el momento en que, digamos, se acredita ya que no va a haber curación, pero sí se determinan las secuelas. A partir de ese momento, cómputo de 1 año. Estos son lo que la jurisprudencia reconoce como daños permanentes. Aquí el cómputo es muy tasado. Daños permanentes, secuelas fijadas a partir de un determinado momento que, digamos, porque no ha habido tal curación. Pero al lado de esos daños considerados jurisprudencialmente como permanentes, están otros daños que, bueno, pues de una forma un poco equívoca, la jurisprudencia los denomina daños continuados. Daños continuados son aquellos que, digamos, también se parte de la idea, de la base, de la situación de que no ha habido curación, pero, aun no habiendo curación, esos daños, esas lesiones, esas secuelas van a tener una evolución impredecible y normalmente no va a ser una evolución a mejor.
una evolución impredecible. Y, por tanto, en estos daños denominados continuados, distintos de los permanentes, el dies a quo para que se inicie el plazo de prescripción a los efectos de ejercitar la acción de responsabilidad ya no es tan determinado, sino que los tribunales, pues, en fin, hacen un poco, por así decirlo, y permítanme la expresión, un poco la vista gorda. Es decir, bueno, es que estos daños no se pueden determinar. Sí, a este señor se le ha dado la alta, tiene unas lesiones, pero estas lesiones son, la experiencia nos demuestra, y así lo acreditan los informes médicos, de que la evolución va a ser mala. Y de hecho, pues, desde el día en que se le dio el alta o se le diagnosticó la enfermedad o se fijaron las secuelas, ahora resulta que pues este señor caminaba con cierta dificultad y ahora camina, no puede caminar. Por tanto, la evolución es mala. Los daños son continuados. Por tanto, no hay plazo de prescripción posible para determinar. La reclamación se puede hacer casi en cualquier momento. Hay una sentencia, esta de la jurisprudencia menor, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 19 de noviembre del año 2014, que es muy interesante porque, digamos, hace un estudio yo creo que muy razonable de lo que son los antecedentes jurisprudenciales anteriores en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que pone de manifiesto esta diferencia conceptual entre daños permanentes y daños continuados a la hora de determinar el dies a quo para computar el plazo de prescripción del ejercicio de la acción. Como saben ustedes, en materia de responsabilidad patrimonial, los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, pues, tienen precisan determinados informes que son necesariamente, como informe preceptivo, el del servicio en cuya gestión se ha producido el daño, tiene que emitirse sí o sí, y puede haber, en unos casos sí, en otros no, informes de órganos consultivos, del superior órgano consultivo, es el Consejo de Estado, en unos casos, o del órgano consultivo de la comunidad autónoma, si es que existe, y en función o en los términos que regule la propia legislación autonómica. En cuanto a la legislación, en cuanto al informe preceptivo del Consejo de Estado, este es exigible, por tanto preceptivo, que no vinculante, en las reclamaciones de más de 50.000 euros y necesariamente cuando el daño procede de la Administración del Estado. Y cuando proceda de la Administración autonómica o de otra Administración pública, siempre que esa Administración se sitúe en un ámbito territorial de una comunidad autónoma que no disponga de órgano consultivo a los efectos de emisión de este informe. Pero si dispone de un órgano consultivo esa comunidad autónoma, los daños producidos por la propia Administración autonómica o las entidades locales de su ámbito territorial, o universidades, etcétera, otras administraciones públicas de ese ámbito territorial, se someterán a las reglas en cuanto a la emisión del informe preceptivo del órgano consultivo que establezca la propia legislación autonómica. Y aquí pues hay como en los colores para todos los gustos. Bien, importante, terminación del procedimiento. Quizás el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración es el prototipo de procedimiento en el que se admite la terminación convencional. Terminación convencional entre la propia Administración, eventualmente el causante del daño y responsable de su indemnización, y el particular afectado por ese daño. Pero, aunque se puede llegar a la finalización del procedimiento por vía convencional a través del acuerdo, en el que se tiene que fijar la cuantía, se tiene que fijar el modo de indemnización, etcétera, pues lo habitual, yo creo que en práctica nos lleva a esa conclusión, lo habitual es la terminación mediante resolución, y esa resolución pues va a determinar si existe o no relación de causalidad como fundamento del posible daño causado, y por tanto de la indemnización correspondiente. Se ha de fijar la valoración del daño, la cuantía del mismo y el modo de indemnización. En cualquier caso, la falta de resolución expresa o de acuerdo entre las partes dentro del plazo de 6 meses desde el inicio del procedimiento determina el silencio con efectos desestimatorios. Y alternativamente a este procedimiento ordinario está el procedimiento simplificado. Procedimiento simplificado que tiene que decidir si se tramita o no el propio órgano que instruye el procedimiento ordinario. ¿En qué casos? La ley establece, como supuestos determinantes de la tramitación del procedimiento simplificado, que haya una relación inequívoca de causalidad, que se aprecie una relación inequívoca de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño causado, así como también sobre la valoración del daño y la cuantía del perjuicio, del daño causado. De manera que, en estos casos, el órgano que tramita el procedimiento, digamos por economía procedimental, por ahorrar en definitiva tiempo y dinero, pues acuerda la tramitación abreviada del procedimiento
que tiene como característica, digamos, teniendo todo lo anterior muy claro, tiene como característica la limitación del plazo de resolución, de 30 días a partir del momento en que se produce la adopción del acuerdo, de tramitación abreviada del procedimiento. Hay muchas cosas más que contar en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración. Llama la atención también un supuesto que es, yo creo que, bueno, pues puede ser muy habitual en la práctica administrativa, de hecho lo es, que es la posible indemnización de los daños causados por acto administrativo anulado, o en su caso, disposición anulada. Es decir, la posibilidad de exigir reclamación de daños y perjuicios cuando la Administración ha dictado un acto, eventualmente ha causado algún daño como consecuencia de ese acto mientras estuvo en vigor y, por tanto, produjo efectos, pero después, por vía administrativa o en vía contenciosa administrativa, ha sido objeto de anulación. Bueno, pues aquí se abre la posibilidad de reclamación de daños. Bueno, la regla que debemos tener muy clara, todos la tenemos muy clara, es que el simple hecho de la anulación de un acto administrativo o de una disposición no determina por sí mismo el derecho a indemnización. No hay una digamos, situación de causa-efecto. Se anula el acto, hay derecho a indemnización. No. Para que haya derecho a indemnización tiene que apreciarse las circunstancias que hemos relacionado antes en relación con la lesión resarcible. Daño efectivo, daño evaluable económicamente, daño, digamos, producido a una o varias personas, es decir, daño que se proyecta de forma exclusiva en relación con algún administrado, pero no todos los administrados. Y además, el daño tiene que ser antijurídico, y aquí es donde surgen los problemas. En los casos de anulación de actos o disposiciones administrativas, ¿cuándo hay que considerar que ese acto era antijurídico a los efectos de dar fundamento a la responsabilidad patrimonial de la Administración? Porque el hecho de la anulación del acto no determina necesariamente que sea antijurídico. Y aquí es el Tribunal Supremo el que ha establecido algunas pautas, algunas muy claras, otras menos claras, o más bien incluso, digamos, no enteramente fundamentadas, a mi juicio, para determinar en qué casos el daño causado por actos administrativos anulados tiene que ser considerado como antijurídico. Y hay una sentencia que resume toda la jurisprudencia de nuestros tribunales, relativamente reciente, del 9 de diciembre del año 2015, en la que se establecen algunas pautas relativas a la producción de daños causados por actos administrativos. Es decir, en qué casos han de considerarse que esos daños son antijurídicos. Insisto, antijurídico no equivale a acto anulado, sino que puede ser considerado un acto antijurídico cuando ha sido anulado y concurren algunas circunstancias. Y así, el Tribunal Supremo, en esta sentencia del 9 de diciembre del año 2015, distingue aquellas actuaciones administrativas basadas en el ejercicio de potestades discrecionales. Y aquí, de una forma un tanto ligera, a mi juicio, dice, aquí no hay responsabilidad. No cabe hablar de daño antijurídico, porque bien sabemos que, en teoría clásica, pues los daños, mejor dicho, la potestad discrecional, los actos discrecionales, los actos fundamentados en potestades discrecionales, son indiferentes desde el punto de vista jurídico. Es decir, la discrecionalidad permite distintas opciones, todas ellas ajenas al derecho, o por lo menos, digamos, que no están pautadas por el derecho. Por tanto, dice, consecuentemente, con esta idea, dice, bueno, pues si se ha dictado un acto que es un acto que no es relevante desde el punto de vista jurídico, porque es el resultado del ejercicio de una potestad discrecional, no puede considerarse que la anulación de ese acto determine la antijuridicidad del daño. Bueno, pues esto formalmente, desde una perspectiva jurídico-formal, es un argumento atendible, pero la práctica, en fin, yo creo que desde una perspectiva más que jurídico-formal, de una perspectiva material, a ver cómo le explicamos a un ciudadano que ha sufrido un daño como consecuencia del ejercicio de una potestad discrecional, decir, no, es que esa potestad era discrecional y lo que se le ha hecho a usted era indiferente desde el punto de vista jurídico. Ya, pero es que el daño lo tengo. Bueno, esta es una cuestión que yo creo que no cierra el tribunal en este caso. Y de hecho, si ustedes recuerdan, en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, cuando se establece, digamos, el ámbito de aplicación de la jurisdicción contenciosa administrativa en relación con otros órdenes jurisdiccionales, en un precepto que ahora mismo no recuerdo, pero que está al principio, posiblemente sea el artículo 3, dice, la jurisdicción contenciosa administrativa conocerá de los recursos que se interpongan a los efectos de exigencia de responsabilidad patrimonial
En todo caso, cuando los daños son producidos por el Gobierno o los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, con independencia de la naturaleza de la actuación. Por tanto, puede ser una actuación reglada, sometida a derecho, o una actuación de carácter político o discrecional. Digamos, el hecho de que se produzca el daño determina el conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa a los efectos también de la responsabilidad que se pueda derivar de sus daños. Por tanto, hay una contradicción, a mi juicio, entre la posición del legislador en este caso y la posición que mantiene la propia jurisprudencia. Más claro y más defendible, sin duda ninguna, es el segundo supuesto, cuando el daño se ha producido como consecuencia de un acto que ha sido anulado porque el órgano que lo ha anulado, bien en vía administrativa o en vía jurisdiccional, ha entendido que se ha aplicado por parte de la Administración que ha dictado el acto un concepto jurídico indeterminado que ha sido inadecuadamente utilizado. Bueno, pues la mala utilización del concepto, la mala aplicación de un concepto jurídico indeterminado, ya saben ustedes que conforme a la teoría general, pues determina la posibilidad de que judicialmente se controle la aplicación de ese concepto jurídico indeterminado, digamos, también como el interés general o la actuación de la Administración más adecuada, etcétera, etcétera. Conceptos jurídicos indeterminados, o incluso el buen padre de familia, otro concepto jurídico indeterminado, poco aplicado en el ámbito administrativo, pero también lo es. Es decir, cualquier concepto jurídico indeterminado es susceptible de control judicial porque, según la teoría general, pues admisible, solamente admite una solución justa, y esa solución justa es la que dice finalmente el órgano judicial. Pues bien, cuando se llega a la conclusión de que el daño se ha producido como consecuencia de una mala aplicación del concepto jurídico indeterminado, ahí sí hay posibilidad de resarcimiento, porque se reconoce la antijuridicidad del daño. Y en tercer lugar está todavía más claro aquellos supuestos en los que la Administración ejerce potestades absolutamente regladas. Y en estos casos la anulación del acto pues determina, en principio, determina la antijuridicidad del daño. Pero no siempre, porque aquí los tribunales siempre dejan una carta para que pueda ser utilizada por la Administración, y es que, aunque se haya anulado el acto porque es contrario a derecho, pero, sin embargo, en la aplicación que se hizo de la norma por parte de la Administración se hacía una aplicación especialmente razonable, la interpretación judicial no es esa, pero la Administración hizo una interpretación razonable, por tanto, no se puede entender que ese acto sea antijurídico a efectos de responsabilidad patrimonial. Bien, pues en esos términos un poco alambicados es donde se mueve la jurisprudencia en estos momentos en relación con la anulación, la responsabilidad por daños causados por actos administrativos anulados. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Mal. Bueno, pues había cosas muy interesantes que todavía les quería contar sobre algo que resulta novedoso en la ley, que es la responsabilidad del Estado legislador. Pero como hay más días que lo que sea, pues espero volver a estar con ustedes para contarles estas y otras cosas más. Muchas gracias. Iluminación, que creo que nos iluminó en bastantes cuestiones sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas desde una perspectiva general. Muchas gracias, don Tomás. Doña Ana Belén Casares Marcos es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Hasta finales de abril del 2016, vicesecretaria general de la Universidad de León y anteriormente directora del área de Infraestructuras y Recursos del Vicerrectorado de Economía. Cabe destacar como áreas de especialización y líneas de investigación más importantes desarrolladas hasta el momento, Derecho Administrativo Económico y, en particular, la problemática jurídico-administrativa de las cajas de ahorros, Derecho Ambiental, la contratación del sector público, la técnica concesional aplicada al ámbito de las obras públicas, la iniciativa particular en la construcción, gestión y explotación de infraestructuras públicas, colaboración público-privada, administración local y problemas planteados por la racionalización y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, regeneración, rehabilitación y renovación urbanas, potestad administrativa sancionadora. Autora de 4 monografías, más de 30 contribuciones a obras colectivas y más de 20 artículos en revistas científicas especializadas sobre diversas cuestiones relacionadas con la materia y uso administrativa,
siendo coordinadora, además, de varias obras colectivas publicadas por editoriales jurídicas de prestigio bajo la dirección, asimismo, del doctor Tomás Quintana López. Compiladora de diversas recopilaciones normativas en materia urbanística, de medio ambiente, de tráfico y seguridad vial y de contratación del sector público en colaboración también con el profesor y doctor Tomás Quintana López, galardonada también con varios premios de investigación. Nos hará ahora una introducción o nos llevará al análisis de las líneas jurisprudenciales en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Gracias. Buenos días. He de comenzar, en primer lugar, agradeciendo a don Álvaro Santos la generosa presentación que me ha hecho y, como vamos apremiados de tiempo, pero no puede ser de otra manera, tengo que agradecer a la Diputación de Lugo y a la Fundación Democracia y Gobierno Local el honor y el placer que supone hoy poder estar aquí y hablarles. Claro, es un tema complicado, la responsabilidad patrimonial, y como no quiero ser objeto de ninguna reclamación de responsabilidad por lesiones irreversibles ante la pérdida de la pausa café, pues tendré que resumir lo más posible y hablar lo más rápidamente posible para meter en poco tiempo algunas cuestiones un poco generales. Ya pido disculpas de antemano porque no vengo a resolver dudas, sino a plantearlas. Yo soy muy de preguntarme y de cuestionarme cosas y, efectivamente, al analizar las líneas jurisprudenciales no me queda más remedio que pisar las ponencias tanto del ponente anterior como del siguiente. Nos ha hecho una exposición brillante Tomás Quintana de las claves del sistema de responsabilidad, pero es que sobre eso versa la jurisprudencia, los distintos elementos y claves. Hay que volver sobre ello. Al poner algún ejemplo jurisprudencial es inevitable hacer referencia a la responsabilidad por caídas en las vías públicas, porque son innumerables las sentencias que se refieren a esa cuestión. Con lo cual, en algún momento utilizaré el callejón de escapada para decir sobre esto ya se ha hablado, sobre esto se hablará, e intentar así poder reconducir un poco el tema. Bueno, el profesor Quintana ya se ha referido al desarrollo exponencial que ha tenido el sistema de responsabilidad patrimonial en nuestro país, sobre todo por la generosísima regulación que ha hecho el legislador al efecto. Es verdad que es un elemento clave dentro de lo que es el sistema constitucional. No en vano, el 103 sujeta a las administraciones al interés general, la actuación administrativa ha de estar sujeta al interés general y, simultáneamente, nos dice el 106 que toda actuación administrativa es susceptible de control judicial. Como consecuencia de todo ello, se reconocen a las administraciones públicas una serie de prerrogativas, de privilegios, un estatuto jurídico y una serie de instrumentos sumamente privilegiados de los que no van a contar los ciudadanos en su ámbito particular, para fortalecer y reforzar precisamente la posición del interés general. Es ahí, en ese marco general, donde la responsabilidad patrimonial cobra todo su sentido, porque actúa como contrapeso y como cierre del sistema. Es verdad que en el ámbito civil no existe un sistema de responsabilidad objetivo tan generoso, pero también es cierto que no existen esos instrumentos privilegiados por los que una persona impone, de alguna manera, fortalece su posición frente a otra. De ahí la rápida evolución que ha tenido el sistema desde el mismo momento de su reconocimiento. En apenas 50 años, ya se ha referido el ponente anterior a ello, se pasa de no tener un sistema de responsabilidad pública a tener un sistema que prácticamente está previsto como una cláusula de aseguramiento universal, porque tal y como está regulado, responsabilidad objetiva bastaría con la producción de una lesión antijurídica, pues parece que se extiende de una manera desmesurada. Lo cierto es que en la práctica se ha administrado un poco con cuentagotas, si me permiten la expresión coloquial, por dos razones. Primero, porque es necesario agotar la vía administrativa previa y estar dispuesto a llegar a la vía contencioso-administrativa. Y por numerosos que sean los casos de responsabilidad patrimonial en el ámbito jurisprudencial, no podemos olvidar que por cada uno que llega a esa vía hay infinidad de casos que no llegan, donde los ciudadanos o bien no siguen la vía administrativa o la dan por cerrada y no continúan en la vía contenciosa. Y segundo, porque pese a que ha sido tan generoso el legislador, lo cierto es que la regulación del sistema de responsabilidad y de sus claves se encuentra realmente en la jurisprudencia. ¿Cómo se aplica? Es imposible saber cómo se aplica si no conocemos efectivamente las líneas jurisprudenciales, que a lo largo del tiempo, es cierto, han tendido a variar. Básicamente como consecuencia de ese movimiento pendular. Reconocemos una responsabilidad objetiva y se multiplica el sistema como consecuencia de un número desmesurado de reclamaciones que van llegando a la jurisprudencia y una primera jurisprudencia muy generosa al apreciar las lesiones y al apreciar la producción del daño. Es lo que algún autor ha llamado la americanización del sistema. Todos hemos visto las películas y series jurídicas y, en cuanto hay el más mínimo daño, a los tribunales. Pues en el ámbito de la responsabilidad patrimonial sí es cierto que hay una primera época en que ocurre
ocurre esto? Como consecuencia, se produce un movimiento pendular hacia el extremo contrario, en donde la jurisprudencia ha comenzado a aplicar criterios cada vez más restrictivos, intentando vislumbrar un poco dónde está ese punto de sostenibilidad y de racionalidad que no lleve a que una responsabilidad patrimonial excesiva acabe por perjudicar precisamente al interés general, que es lo que se entiende que debe de prevalecer. De ahí que una de las cuestiones más conflictivas en el ámbito jurisprudencial sea precisamente la prueba del daño y probar que ese daño es realmente una lesión antijurídica a efectos de poder dar lugar a la responsabilidad patrimonial. Algunas de las cuestiones que se han preguntado por ahí, pues yo reflexionaba sobre eso, ¿no? El accidente de la playa de las Catedrales, que nos ha afectado de cerca porque efectivamente era familiar de varios compañeros de la Universidad de León, pues nos ha hecho pensar sobre ello. Hay una dificultad en cuanto a quién es la Administración, a la que en su caso habría que recurrir, pero también hasta qué punto se produce una lesión, esa lesión es antijurídica y de verdad encaja en lo que sería no un daño que evidentemente se ha producido, pero una lesión resarcible por la Administración. Si estas reflexiones las intentamos acercar, que aunque no lo diga el título, yo lo he intentado hacer porque entiendo que es lo que interesa en este foro, al ámbito de la Administración local, pues lo primero que hay que dar noticia es que no hay un régimen jurídico específico para la Administración local. No hay un régimen jurídico específico ni siquiera por ámbitos materiales o por sectores. Ni siquiera el ámbito general recoge algunas especialidades o peculiaridades, especificidades que sean propias para el ámbito local. No deja de llamar la atención si consideramos que la primera regulación de la responsabilidad patrimonial pública precisamente se produce en el ámbito local como consecuencia de la Ley de 1950 y de su posterior texto articulado de la Ley de Régimen Local de 1955. Ya en aquella ley se hacía una previa distinción entre que las entidades locales actuaran como personas jurídicas de derecho privado, en cuyo caso la responsabilidad se llevaba a la legislación civil, respondía subsidiariamente de acuerdo con los artículos del Código Civil, o que la Administración local actuara como una persona jurídico-pública. Y entonces, a su vez, se diferenciaba. Actuando como persona jurídica pública eran distintos los supuestos, según hubiese culpa o negligencia grave imputable a una autoridad o funcionario o no la hubiese. Solamente en el último caso, que no la hubiese, respondía de manera directa siempre que el daño fuera efectivo, material e individualizado. Este primer sistema pronto queda desplazado como consecuencia de la Ley de Expropiación Forzosa y de todo el devenir legislativo al que ya se ha referido el profesor Quintana, con lo cual no voy a volver a repetir. Ley 3092 y actual legislación vigente. La Ley de Bases de Régimen Local asume pacíficamente que esto es así, que hay un régimen general que va a ser aplicable a todas las administraciones públicas y en el artículo 54 se remite a los términos que establezca al respecto de la legislación general sobre responsabilidad patrimonial. Legislación general que hoy, como sabemos, está en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley de Procedimiento Administrativo, leyes de 1 de octubre de 2015. Pese a que no haya un régimen específico para el ámbito local, sí es verdad que se plantean muchas cuestiones, especificidades y problemas que atañen de manera muy singular al ámbito local. Con lo cual, lo que me he planteado es hacer un poco un repaso de la caracterización del sistema y de sus claves más importantes desde la perspectiva de algunos problemas jurisprudenciales que han surgido. ¿Cuáles eran los elementos claves? Volviendo un poco sobre ellos, pero ya digo, alumbrando algunas cuestiones jurisprudenciales para no extenderme demasiado. En primer lugar, se pide que haya una actuación administrativa, lo cual se ha entendido tradicionalmente, y el legislador ha hecho referencia a ello, actividad administrativa o servicio público. Bueno, en realidad la jurisprudencia es la que se ha encargado de concretar qué entendemos por actuación administrativa. En la actuación entra todo tipo de actuación que efectivamente sea actividad por acción, pero también por omisión. Por acción cabe la actuación administrativa, el acto administrativo, caben las disposiciones generales, caben también las omisiones y, como hemos visto a raíz de muchas de las preguntas, la inactividad, la falta de prestación, la falta de acción cuando corresponde. En servicio público, pese a que de entrada parece que pensamos en el servicio público en sentido estricto prestacional, la jurisprudencia ha reconocido que lógicamente entra también, y en las preguntas ha surgido, la actividad de policía, la actividad de limitación, la actividad sancionadora, incluso la actividad arbitral que pueda llevar a cabo la propia Administración y que a veces es importante también en el ámbito local. De ahí que ya en la década de los 70 esto fuera una cuestión pacífica y la jurisprudencia hoy en día no hable tanto de la actuación administrativa como del girotráfico, de la actividad, el quehacer, la gestión administrativa. Admite progresivamente expresiones más amplias para decir cualquier actuación de una administración pública, en nuestro caso local, podrá dar lugar a responsabilidad patrimonial. Hay que tener en cuenta en este sentido que las actuaciones administrativas se pueden producir en relaciones de derecho privado o en relaciones de derecho público. La legislación actual
lo ha tomado en consideración y ha ido un poquito más allá al considerar que también se va a aplicar el régimen de responsabilidad patrimonial. También en una de las preguntas lo ha indicado el profesor Quintana, está claro como estrategia de un asesor jurídico, de un abogado, lo que habría que hacer, acudir al régimen de responsabilidad patrimonial cuando concurre la Administración con otros posibles sujetos de derecho privado, cuando actúa a través de entidades de derecho privado o incluso la legislación se refiere a cuando acudamos a aquellas entidades que aseguran los daños de la Administración local, posibles aseguradoras. Todo ello sin perjuicio de que la Administración pública después tenga que ejercitar, en su caso, la acción de regreso contra autoridades, funcionarios o entidades que correspondan. Una de las cuestiones que se ha planteado en la jurisprudencia al respecto y que se ha ido abriendo paso en torno a esta actuación administrativa ha sido precisamente la de los retrasos. Es decir, supuestos en que no es que haya una inactividad, omisión, hay actividad, pero se produce fuera de plazo. Si ese retraso, esa dilación indebida que hablamos en el ámbito judicial, produce daños, produce una lesión, ¿puede ser resarcible? Una primera línea jurisprudencial ha sido reticente a ello, por considerar que los retrasos, podemos decir burocráticos, tienen sus propios cauces específicos de resolución. Incluso hay muchas sentencias de los años 70 y 80 que se remiten expresamente al recurso de queja diciendo, bueno, esa sería la vía en su caso para hacer valer la protesta frente a lo que sería el retraso. Pero excepcionalmente es cierto que se han ido abriendo paso en la jurisprudencia casos en los que se han reconocido como indemnizables daños por entender que son lesiones antijurídicas, que el sujeto que lo padece no tiene por qué sufrir. Así, por ejemplo, ya en 1983 una sentencia que reconocía una indemnización por una tardanza de nada más y nada menos que 4 años en resolver un recurso de alzada frente a la retirada de un carné profesional que era necesario para el transportista. Implica 4 años de no poder ejercer la actividad económica. O en el ámbito local, cada vez más frecuentemente y de una manera ya estandarizada, el retraso en la concesión de las licencias urbanísticas y los posibles daños y perjuicios a que puedan dar lugar. Ese sería el primer elemento del sistema. Como segundo elemento o un pilar sobre el que se asienta estaría el concepto de lesión. Ya han explicado aquí cómo no todo daño va a ser considerado como una lesión. Tiene que ser una lesión que sea antijurídica y es precisamente esa antijuridicidad la que muchas veces se hace difícil de demostrar, porque de alguna manera el sujeto tiene que dejar claro que el daño que ha sufrido es una lesión que no tenía el deber de soportar, que no tenía ninguna obligación de soportar las consecuencias del mismo. El carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial parece que llevaría a entender que por el solo hecho de que se produzca un resultado lesivo de esta naturaleza ya se produciría la indemnización y, sin embargo, en ese movimiento pendular de la jurisprudencia en búsqueda de criterios que sirvan para pautar y para embridar un poco el reconocimiento de estos supuestos, sí que ha establecido algunas pautas y algunas excepciones, sobre todo en relación con actividades, y esto tiene mucha repercusión en el ámbito local, de vigilancia o supervisión administrativa. Dice la jurisprudencia de una forma cada vez más clara que la vigilancia o supervisión es una obligación de actividad, pero no una obligación de resultado. Una cosa es que la Administración local tenga la obligación de vigilar la seguridad pública, la seguridad en las vías públicas, la seguridad de ciertos espectáculos, etcétera, y otra cosa es que tenga la obligación de garantizar que como consecuencia de los mismos no se va a producir en absoluto ningún resultado que sea lesivo. Cuestión distinta es que la supervisión no se produzca, que no haya supervisión o que la supervisión que se produzca sea claramente insuficiente, incompleta, que se haya incumplido de alguna manera la obligación de vigilancia. Aquí destaca una sentencia, y en esta materia hay jurisprudencia en todos los sentidos, ya lo adelanto, daría para una ponencia en sí misma, una sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid del año 96 relativa a un espectáculo taurino en Peñafiel, los festejos tradicionales. Y ahí dice textualmente, la función que tienen estas personas, los profesionales taurinos, de auxiliar a los participantes, aquellos que participan voluntariamente en el festejo, no es razonable entenderla en un sentido tan amplio y riguroso que les obligue a impedir y evitar a toda costa cualquier cogida o cualquier percance de los que se encuentren dentro del recinto o el ruedo de la plaza, porque además de resultar imposible, dado el gran número de intervinientes, las súbitas e imprevisibles reacciones y los movimientos de la red, vendría a desnaturalizar la propia esencia y el desarrollo tradicional de estos festejos, estableciendo, de hecho, una responsabilidad absoluta y objetiva del ayuntamiento organizador. Lo que viene a decir la sentencia es que hay una obligación de vigilancia, una obligación de supervisión, de que se desarrolle dentro de unas pautas de seguridad jurídica, pero que quien
quien voluntariamente decide intervenir también está asumiendo un riesgo y, por lo tanto, debe saber que en el ejercicio de ese riesgo se puede producir algún daño. Elogios merece también en este sentido otras sentencias en otros casos distintos, por ejemplo, el Tribunal Supremo en el año 98, también en relación con festejos, en esta ocasión pirotécnicos. Alguien tira un petardo y causa lesiones a un vecino. Ese alguien no es funcionario ni es autoridad, es otro vecino. Y, sin embargo, se reclama al municipio responsabilidad, al ayuntamiento, porque los hechos ocurrieron en la vía pública. Y dice el Tribunal Supremo, bueno, no se puede socializar hasta ese punto el riesgo derivado de participar en los festejos tradicionales. El hecho de organizar los festejos no convierte al ayuntamiento en responsable de todos los actos que acontezcan durante el desarrollo de los mismos. Con lo cual, de alguna forma, ya está pautando que, aunque haya una actuación administrativa y haya una lesión antijurídica, no siempre cualquier tipo de actuación, sobre todo en casos de supervisión, van a dar lugar al resarcimiento de esa lesión. Como tercer elemento, se exige que haya una relación de causalidad entre ambos elementos. Tiene que haber una causalidad, una relación causal entre lo que es la actuación administrativa, entendida en este sentido tan amplio, y lo que sería la lesión antijurídica que ha soportado quien ha sufrido el daño consecuente. La relación de causalidad se entiende que se puede producir tanto si ha habido un funcionamiento normal como un funcionamiento anormal de los servicios públicos. Y se admite incluso la concurrencia de causas en la producción del resultado lesivo. Como también no me voy a extender, pues ha quedado aquí claro como consecuencia de algunas de las preguntas. El auténtico desafío que hay en esta materia es cómo interpretamos y cómo cierra la jurisprudencia el tema del funcionamiento normal o anormal del servicio público. Así enunciado, daría lugar a una responsabilidad objetiva desmedida. La Administración sería aseguradora universal de cualquier cosa que ocurriese. En la práctica, la jurisprudencia ha tendido a ir restringiendo cada vez más, como también puso de relieve el ponente anterior, cómo se entiende que debe producirse ese funcionamiento normal y ese funcionamiento anormal de los servicios públicos. El auténtico reto está realmente en manos del legislador o de los poderes públicos que pueden reglamentar estas cuestiones, porque lo que hace falta, de alguna forma, es la fijación normativa de los estándares de calidad que se entiende que son exigibles, que son adecuados y que son normales a los servicios públicos, para que podamos objetivar cuándo el servicio público funciona en condiciones de normalidad y cuándo funciona en situaciones de anormalidad. Por ejemplo, algún autor ha llegado a decir, se puede considerar un funcionamiento normal que una licencia de obras se otorgue en un plazo de 2 meses. Se puede considerar un funcionamiento anormal, pero asumible, aceptable, que tarde 3 meses y medio. Se puede considerar un funcionamiento anormal, absolutamente inaceptable, que tarde 1 año y medio en conceder una licencia. Pero es que falta una norma que establezca este estándar de calidad y que nos permita decir dónde está el momento temporal, sobre todo cuando es una cuestión cronológica, pero también otros límites, por ejemplo, cualitativos, a partir de los cuales la actuación administrativa pasaría del ámbito de lo tolerable al ámbito de lo inadmisible y, por lo tanto, indemnizable. Ahí es donde estaría el quid de la cuestión. No es fácil realizar esta tarea. Tampoco es fácil que se realice en breve plazo, porque esto, lógicamente, genera muchos problemas. Definir cuál es el nivel cualitativo que estamos dispuestos a ofrecer en relación con el servicio público. Mientras no exista, queda en manos de la jurisprudencia realizar esta apreciación, con 2 inconvenientes. El primero, la jurisprudencia no va a poder entrar a definir cuáles son los estándares de calidad. El Tribunal Supremo no puede decir para el servicio de agua potable, para la celebración de festejos, esto es lo normal y a partir de aquí es indemnizable. Solamente puede pronunciarse en sentido negativo. En relación con este supuesto, esto es aceptable o no es aceptable, pero no con carácter general, puesto que no le corresponde normal. Segundo inconveniente, en consecuencia, es evidente, el sistema va a ser muy casuístico. Y eso conlleva a que distintos órganos jurisdiccionales puedan valorar de maneras diferentes supuestos similares, pero en los que en muchas ocasiones hay algunos elementos que contribuyen a diferenciarlos. Tanto como para poder caracterizar la lesión como indemnizable o no, o establecer distintos montos, o establecer la concurrencia o no de otras causas, pues ahí es donde está el riesgo del casuismo. El daño debe de ser, por lo demás, ya lo saben, real, efectivo, evaluable económicamente, su reparación ha de ser individualizada, integral, el principio de total indemnidad. Considerando que, aunque se hable de particulares en la legislación, evidentemente también cabe la responsabilidad patrimonial frente a otras administraciones públicas, en el caso de que se les haya originado una lesión de estas características. En definitiva, el sistema es muy amplio, es muy generoso. Y lo que tenemos que hacer es prestar atención a la jurisprudencia, porque en esa generosidad del legislador no se ha tenido en cuenta
Que la responsabilidad pueda ser de distintas administraciones, no se establecen especialidades en función de que sea estatal, autonómica, local, pero tampoco se establecen especialidades por ámbito material. Ya nos han dicho aquí, como el ámbito médico es el primero donde, quizá por sentido común, el Tribunal Supremo y por número de supuestos que llegan al propio tribunal, alumbra esa jurisprudencia de no hay una obligación de resultado de garantizar la salud, hay una obligación de actividad. Si la lex artis es la correcta, pues no hay una lesión indemnizable. Pero esa jurisprudencia se ha ido extendiendo progresivamente a distintos ámbitos materiales. No siempre a la misma velocidad y no siempre de la misma manera, lo cual hace que estemos ante un ámbito sumamente polémico por la regulación objetiva, por la escasa regulación existente y por el alto casuismo que cabe apreciar en la resolución de los distintos supuestos. Algo que es aún más grave cuando consideramos el ámbito de la administración local, puesto que, siendo las más próximas al ciudadano, no es de extrañar que sea este el ámbito donde el número de casos que llegan a la jurisprudencia sea mayor, en términos cuantitativos. Si consideramos un solo ayuntamiento o diputación, no, claro, pero si sumamos todos los supuestos de responsabilidad patrimonial en el ámbito local, nos encontramos que han ido creciendo exponencialmente y que se plantean dudas que son importantes y que el legislador no ha resuelto, ni siquiera en la última modificación en las leyes 40 y 39 de 2015, puesto que realmente ha seguido un poco a rebufo de lo que era la legislación anterior. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los ciudadanos que libre y espontáneamente deciden participar en ciertas actividades o que deciden gozar de ciertos servicios municipales y dónde empieza la obligación de la Administración? ¿Hasta dónde lleva la obligación del Ayuntamiento o de la Administración local, en su caso de Diputación, de proteger a los vecinos o incluso ya no a los vecinos, a los visitantes, que también puedan hacer uso pues, de esos espectáculos, de esas vías públicas o de esos servicios municipales? ¿Cómo proteger al ciudadano sin restringir tampoco excesivamente su libertad? Porque, claro, puede llegar un momento en que ante los percances en festejos taurinos, digamos, pues se suprimen y ya está. Pues ante los problemas en las vías públicas se tomen otro tipo de soluciones. Si hay demasiados supuestos de responsabilidad patrimonial en relación a un servicio no obligatorio, pues lo suprimimos, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar a restringir la libertad del ciudadano como consecuencia de una protección desmesurada o excesiva? Sin ser exhaustivos, si repasamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de responsabilidad patrimonial de administraciones locales, que fue lo primero que hice, voy a hablar de distintos ámbitos hasta que me di cuenta que era imposible en 45 minutos, pues he identificado algunos ámbitos especialmente llamativos donde hay muchísima jurisprudencia. Daños producidos, muchos de ellos han salido aquí, por el servicio de aguas potables, filtraciones por la rotura de red, inundaciones de locales, falta de prestación del servicio, responsabilidad por caídas de transeúntes en la vía pública. Ya de esto ni voy a hablar porque ya directamente tenemos una ponencia. Accidentes de vehículos o de ciclomotores por la mala señalización de las calles, por la mala señalización o estado de conservación de los caminos locales o incluso por el estado de la calzada, manchas de aceite, pinturas antideslizantes en días que llueve y que se convierten en deslizantes. Sentencias en materia de accidentes en playas públicas. Acabamos de hacer referencia a una de ellas. Ahogamientos, todo tipo de accidentes que puedan tener en el lugar en las playas públicas. Perjuicios sufridos durante la celebración de fiestas populares de todo tipo, las que suelen llegar con mayor asiduidad, toros, vaquillas, pirotecnia, porque evidentemente hay el riesgo de lesiones, pues ya se multiplica y son lesiones de entidad, con lo cual el ciudadano está más dispuesto a llegar a la vía judicial. Responsabilidad en la realización, en la organización o en la vigilancia de eventos deportivos. También tiene una línea jurisprudencial por sí misma. No vamos a hablar, pero simplemente citar las molestias originadas como consecuencia de ruidos, de contaminaciones acústicas, como consecuencia de zonas tradicionales, de restauración, bares, etcétera. Caídas de árboles. Hace poco hemos tenido el desgraciado suceso en Madrid de un niño que ha fallecido por la caída de un árbol. Desbordamientos de ríos, ejecuciones de obras públicas, etcétera. La cantidad de supuestos en los que puede llegar a responder la Administración local ha motivado incluso que en el ámbito de la doctrina ya hayan surgido algunas voces críticas que reflexionan sobre lo que se ha llamado el crepúsculo del deber. Parece que los ciudadanos hoy en día no tuvieran más que derechos y la Administración no tuviera más que deberes. El ciudadano nunca tiene deberes y la Administración parece que no tuviera tampoco derechos. Se ha producido un cierto crepúsculo en el sentido de que se infantiliza un poco al ciudadano y se considera que cualquier perjuicio, que cualquier daño, que cualquier lesión no era previsible, él no tenía por qué tomarla en consideración, no se valora siquiera la más mínima regla del sentido común, como en ocasiones el Tribunal Supremo incluso ha afeado en algunas de sus sentencias. En una que tuve ocasión de consultar sobre un ahogamiento en una playa
playa pública, dentro de lo que era el respeto al dolor de la familia, pues afeaba un poquito a los padres que se hubiesen bañado en el mar con un menor de edad, pese a las indicaciones del servicio que estaba de vigilancia en la playa, donde la bandera, señalización, y se les había advertido reiteradamente que la condición del mar era peligrosa. Pues se establece una reclamación de responsabilidad patrimonial pese a ello. El Tribunal Supremo dice, oiga, usted tiene que asumir también parte del riesgo en cuanto que voluntariamente realiza esa actividad. Nadie le ha obligado a ello. En ese sentido, la jurisprudencia ha ido alumbrando esa distinción entre que el daño, la lesión, se produzca con ocasión de una actividad pública, de un servicio público, de la participación de la Administración local o como consecuencia de la actuación de la participación. Dicho así, parece fácil de deslindar. Yendo al casuismo de cada caso, no cabe ocultar la dificultad y lo enojoso que resulta deslindar cuando es con ocasión y cuando es como consecuencia. En todo caso, para terminar, un breve apunte. Desde el punto de vista procedimental, a mi modo de ver, lo que nunca se ponderará lo suficiente es la importancia del propio expediente. Hay infinidad de pronunciamientos jurisprudenciales donde se aprecia que el expediente de la responsabilidad patrimonial que se había llevado por parte de la Administración con anterioridad no estaba completo, era insuficiente, faltaban pruebas. Bueno, ahí hay que tomar en consideración, ya no me voy a extender, las diferencias entre procedimiento ordinario y abreviado, pero evidentemente en la medida en que cabe incorporar pruebas periciales y que el expediente, en cuanto es remitido, ya se incorpora totalmente como prueba documental, es más que pertinente que el expediente en vía administrativa se sustancie lo más completo posible, con la mayor cantidad de documentación posible y, si es posible, ya con los informes periciales para que sean aportados como parte del expediente administrativo. Cuanto mejor esté construido el expediente, mayor capacidad de prueba vamos a tener después en el proceso contencioso administrativo, más aún si es abreviado, en donde habrá que escoger del expediente en la propia vista y decir, bueno, estos son los documentos que considero yo más importantes para aportar como prueba documental. El planteamiento jurisprudencial, en todo caso, pese a que ha sido muy generoso, y con esto termino, sí que podemos decir que en los últimos años ha vuelto un poco a embridar al cauce originario de considerar que las administraciones públicas, y en particular las locales, no pueden ser aseguradoras universales. Son abundantes las sentencias que ya utilizan expresamente esta expresión. La Administración no puede ser una aseguradora universal de todos los posibles daños o perjuicios que pueda sufrir un ciudadano. Y son también abundantes las sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia, que, enfrentados al caso de las administraciones locales, reconocen que efectivamente la reclamación, el lesionado tiene razón, hay que aplicar la ley de bases de régimen local, el reglamento de organización, el reglamento de bienes, y reconocer que efectivamente el municipio, sobre todo en la administración local, el papel municipal, es responsable de las vías, de las plazas, de los parques, por lo tanto, del 90% de la actividad diaria de cualquier ciudadano, pero recordando que lo que son los criterios, las pautas, las claves del sistema de responsabilidad patrimonial deben ser las generales, las mismas que se aplican al Estado, a la comunidad autónoma. Son varias las sentencias que en este sentido se pronuncian expresamente. Dicen, lo que corresponde a la jurisprudencia realizar es lo siguiente. En ese sentido es ilustrativa, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de septiembre de 2007, que después de deslindar y desbrozar toda la legislación aplicable, dice, en cualquier caso, lo que hemos de examinar son las siguientes cuestiones. A. Si como consecuencia de la actividad administrativa, que en este caso era la falta de señalización de mal estado en la calzada, como consecuencia de unas obras, pudo existir un daño efectivo individualizable y susceptible de evaluación económica. B. Si entre la actividad administrativa y el daño existe nexo de causalidad. C. Si en el caso de concurrir los anteriores requisitos, el daño padecido puede ser considerado antijurídico por no existir la obligación del particular de soportarlo. Dice, todo lo demás van a ser consideraciones que queden fuera, entran dentro del ámbito local, dentro de lo que es la legislación local, pero hay que embridar y considerar que el análisis va a ser el mismo, dentro de esas pautas de funcionamiento normal o anormal, entendidas ya como algo más limitado y no simplemente el reconocimiento de indemnización como consecuencia de la lesión. Aquí pues destacan algunas de las últimas sentencias que he apuntado, simplemente por dar noticia de alguna. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 14 de julio de 2016, dice expresamente, para que sea antijurídico el daño ocasionado a uno o varios particulares por el funcionamiento de un servicio municipal, basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. Aquí el Tribunal Superior de Justicia dice, pues si el legislador no ha hecho su trabajo y si no hay una ordenanza municipal que diga cuáles son los estándares de calidad, pues la conciencia social y el sentido común nos tiene que decir qué es lo considerado cualitativo y qué es lo que entendemos que es inasumible. Con lo cual entra el propio tribunal a decir dónde está ese estándar.
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en este caso del Tribunal Supremo, 16 de julio del 2015, en esta ocasión en relación con contaminación acústica. Dice, queda acreditado que en la ejecución de las fases tercera y cuarta de la obra, que era una infraestructura pública, afectan al establecimiento hotelero de la recurrente, pero se adoptaron una serie de medidas encaminadas a minimizar en lo posible los efectos sobre el negocio y a posibilitar su funcionamiento, que nunca se vio interrumpido y cuya rentabilidad no se vio comprometida, porque perder una facturación en 2 años del 11% afecta a los resultados, pero no pone en riesgo la actividad, dice el tribunal. Dice, como consecuencia, los perjuicios han de ser considerados razonables y la razonabilidad es el estándar de la calidad de prestación de servicio y no reconoce indemnización. Por ejemplo, sentencia, y con esta termino, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, también del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 2010, que analiza los daños producidos como consecuencia del desbordamiento de una riera y expresamente dice, no queda acreditado que el nivel de crecida de ese caudal tuviera la entidad suficiente para producir el arrastre de 2 personas y los daños materiales que se han producido ni siquiera se identifican, cuantifican o quedan probados, insuficiente para establecer nexo de causalidad. Con lo cual, cabe apreciar cómo en la jurisprudencia de los últimos años ese criterio del estándar de funcionamiento de los servicios públicos va actuando cada vez más para volver a embridar lo que sería la responsabilidad objetiva y llevarla a unos criterios más razonables. Y sin más, quedo a su disposición. He robado 5 minutos de lo que me habían encomendado. Si les parece, aquí o en la pausa café se pueden acercar y preguntarme lo que estimen oportuno. Muchas gracias.